Bueno, buenas tardes. Muchas bendiciones para su vida. Qué bendición, qué gusto, qué oportunidad que nos da Dios de podernos conectar a través de este pequeño devocional que es una meditación de la palabra de Dios para que nosotros vivamos confiados y con la abundancia de la bendición que el Padre Eterno quiere darnos. Bueno, hoy vamos a volver a leer en el libro de Isaías. Y dice la palabra maldiciones contra los explotadores. Eso está en Isaías 5, versículo 8. Dice: hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo, hasta que no dejan lugar para nadie y terminan viviendo solos en el país. Bueno, aquí dice que hay un ay sin H. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ay está sin H, significa que es un ay de dolor, de lamento. Y aquí así Dios le dice a Isaías: ay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo. ¿Se ha visto usted que últimamente hay una sed, hay una desesperación de acaparar? La gente que se le despierta el espíritu de ambición. No hay nada los sacia, quiere tener paz. Y eso es un engaño, porque todos sabemos que no somos eternos. Pero así es como el enemigo nos engaña. Dice que tienen casa porque se apropian. No dice que compran, se apropian. Muchas veces le quitan gente pobre, la gente humilde, a la gente que no tiene conocimiento. Abusan del poder político, económico, para hacer estas barbaridades. Y dice, y terminan viviendo solos. ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla mucho sobre la ambición? Eso es una obra de maldad. Que al final las riquezas se hacen nada. Y dice: el Señor Todopoderoso me ha dicho al oído, dice Isaías, muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. ¿Saben que yo tuve una experiencia en el año 2020? Me fui a conocer, a pasear Venezuela y me cogió la pandemia. Ese es el vivo retrato de lo que está diciendo la palabra. Vi unas mansiones hermosas, unas casas, pero de un lujo total. Pero ¿sabe cómo estaban? Desoladas, deteriorándose. Que daba dolor ver cómo se destruía poco a poco. En este caso no fueron la gente por la ambición, sino que fueron extranjeros que por el clima vinieron a hacer sus casas. Pero el gobierno cambió y los sacó. Y esas casas quedaron desoladas. Habían tremendos complejos habitacionales desolados. O sea, yo ya lo vi. Dice, 3 hectáreas de viño solo producirán un tonel y 10 medidas de semilla harán tan solo una. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros hacemos por maldad, por ambición, no tiene un buen fin. 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel, ¿sabe? Dice que por cada hectárea
normalmente se recoge 50 toneles de vino. Pero aquí dice que 3 hectáreas producirá un tonel. ¿Qué significa? Que la maldad y la ambición del hombre contamina aún la tierra. ¿Sabía usted que la tierra obedece la voz de Dios? Que Dios le habla a la tierra. Dios le habla al sol y el sol obedece. Dios le habla a la lluvia y la lluvia obedece. Cuando le dice no más lluvia en tal lugar, viene la sequía. Cuando le dice al mar, sálete de tus límites, inundaciones. La ciencia dice desastres naturales, pero no sabe que es la mano de Dios castigando a esos lugares, llevando juicio. Dice, y 10 medidas de semilla darán tan solo una. O sea, todo esto, cuando hay maldad, como dije, hay también maldición. ¿Qué no produce? Ya no hay la semilla suficiente. Y sigue diciendo el profeta, hay de los que madrugan para irse tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. La gente que se embriaga sin medida, primero es un esclavo del alcohol. Y pues la borrachera es la misma, sin importar la clase de licor que beba. La misma borrachera embrutece, saca del control al pobre que se toma una botella de cristal o 2 botellas de cristal, porque no le alcanza más el dinero, como al rico que se toma whisky de marca, la misma borrachera. Eso le pone a la persona, la entorpece, le pone, la enceguece. Y dice aquí que hay banquete y vino, o sea, hay de todo, liras, tambores, flautas. Y en ese rato, ¿quién se acuerda de Dios? Nadie. Todo el mundo está con el deseo de divertirse solamente, de saciar su deseo sexual, su deseo de figurar mejor que el otro. Pero sabe que esto dice, ni se acuerdan de Dios, ni tienen en cuenta la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? La obra de sus manos somos nosotros. La obra de sus manos es la naturaleza. La obra de sus manos es todo lo que existe, porque todo lo hizo Dios. Dice, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. O sea, mi pueblo está hablando de su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Literalmente es Israel, pero también los que hemos creído en Cristo. Pero con mucha pena uno dice que no todos somos sinceros, no todos somos reales. Por eso dice el Señor, mi pueblo será exiliado, porque no me conocen. No saben que yo soy justo. No saben que a mí, dice la palabra, me repugna el pecado. Y por esa causa, mucha gente se pierde. Y dije, sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. O sea, el castigo es para todos. El juicio viene para todos. Por eso necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo lo conozco? Yo no lo conozco físicamente. Nunca lo he visto. Pero sí he visto su protección.
He visto cómo he estado en grandes peligros y Dios me ha guardado. Conozco a Dios. He visto su provisión, que cuando he estado en grandes necesidades económicas, Dios me ha hecho hacer un negocio que me han pagado bien, o gente que debía dinero, le paga justamente cuando usted tiene la necesidad. Eso se llama conocer a Dios. He visto cuando ha habido enfermo y yo mismo, Dios me ha sanado. Entonces yo digo, Dios sana, Dios provee, Dios cuida, conozco a Dios. No es que tal vez Dios me puede guardar, a lo mejor yo no creo. Yo sí creo, porque yo lo he visto y lo he vivido. Así que, querido amigo, querido hermano, que hemos compartido esta hermosa palabra, yo le invito a hacer una pequeña oración y decirle, Señor, tal vez no te conozco, tal vez creo en ti, pero no te conozco. Yo quiero conocer. Enséñame a conocer. Yo te pido que tú tomes el control de mi vida. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y se llevó mis pecados. Por eso te pido que me perdones y que me enseñes a mí también a perdonar a todos los que me han ofendido. Séllame con tu espíritu y hazme cada día. Si usted hizo esta oración, es muy linda, muy importante. Y saber qué es lo más grande, es que si usted hizo esta oración y cuando llegue el momento de regresar al cielo, usted se va a ir allá. ¿Por qué? Porque usted creyó. Bueno, que espero pues que esto nos siga sirviendo para nuestra edificación, para cada día ser mejores padres, ser mejores hermanos, ser mejores hijos, ser mejores vecinos, para que la gente vea que lo que nosotros decimos no tiene doble sentido, sino que es real. Cristo vive en nosotros y tiene que vivir a través de nosotros. Una bendición para su hogar, para su familia, de parte de Dios en esta tarde.